Bien, entonces quiero que por favor me colaboren ustedes en establecer de qué manera pues Iván Pavlov aportó de una manera tan valiosa para lo que tiene que ver con el análisis experimental del comportamiento. ¿Quién me puede aportar o quién nos puede aportar para eso, por favor? Paula Santesteban, te escuchamos. Profe, él aportó a través del experimento que hizo con los perros y los estímulos respuesta que hacía con el alimento, Sí, ok. que era que hacía sonar la campana cada vez que nos alimentaba. Ajá, ok, sí. Sí, realmente eso fue lo que más se dio a conocer, o el experimento que le dio a conocer, porque pues él no era, o no fue psicólogo, él fue no recuerdo ahorita la profesión que tenía él, pero él pues aportó con ese tipo de experimento de cómo nosotros aprendemos con cierto tipo de asociaciones, de estímulos, que realmente al asociarse generan un tipo de respuesta. Entonces de ahí, digamos lo que eso fue lo que empezó a aportarle a la psicología de una manera abismal, ¿sí? Pero ya luego ya entró Jordan, que ya empezó con otro tipo de explicación. Sí, Cristian, ¿cuál es el comentario que tienes, Cristian? Profe, pues hablando de ese experimento, algo que recalcan y lo que hemos visto durante toda la carrera es el hecho de condicionar los reflejos, ¿no? Por ejemplo, habla mucho de cuando el animal al escuchar la campana ya empezaba la salivación. Entonces, comprender de pronto que los reflejos ya empiezan a tener un patrón relacionado con el tema de la conducta, pues creo que es muy importante porque en base a eso nosotros podemos trabajar en muchas cosas, ¿no? Muchos En base a reflejos eso. pueden llegar a condicionar. Sí, claro, claro que sí. María Fernanda, ¿cuál es tu opinión? Profe, ahí también podríamos decir que Iván Pavlov se centró más, digamos, en darle como importancia a lo que se podía observar, ¿no? Que por eso fue su principal experimento con los perros. Digamos que dejó a un lado como los procesos mentales, un poco de lo que hablábamos con René Descartes. Él se centró más en las conductas observables y como en las respuestas fisiológicas que tenían los perros, ya que como un compañero cristiano señalaba, se producía pues la salivación por sí sola, a pesar de que no estuviera como el estímulo de la comida, sino que con el simple hecho de que los perros escucharan la campana, ya ellos habían como asociado ese estímulo y respondían con la salivación, que era como esa respuesta fisiológica que se presentaba y fue lo que se pudo observar con los experimentos de él. Sí, digamos que una respuesta en los procesos de asociación de Pavlov, pues sí existe unos cambios internos en el organismo del animal que estaba en ese experimento, ¿no? O sea, digamos que nosotros sabemos de que hay una respuesta cuando el perro saliva, pero antes de que salivara, se tuvo que presentar una serie de reacciones fisiológicas, biológicas en el organismo al interior, que esas no las podemos ver nosotros, ¿sí? Sino hasta cuando el perro saliva. Y cuando el perro, el animal, en este caso el perro saliva, pues entonces sabemos de que pasó algo al interior del organismo de este animal, ¿sí? Pero pues la respuesta es interna, ¿sí? Pero cuando ya se habla de la salivación es lo que Pablo nos estaba diciendo de que se generó un acto reflejo que es la salivación, ¿sí? Ese acto reflejo como tal, ¿sí? Porque es algo innato, en este caso en los perritos. Pero
Si nosotros miramos un poco ese experimento de Pavlov, ¿qué podría hacer? Seguramente ustedes ya lo saben, señoritas y caballeros. ¿Qué podría hacer de que no funcionara ese experimento? ¿Qué podría hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede hacer de que esto no nos lleve a ningún lado o no le hubiese servido a Pavlov? ¿Qué podría haber ocurrido? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería, Profe, digamos, se puede ver sí, Paula, dime. se puede ver que, digamos, que no explica como tal, sino que solamente es una asociación al alimento porque eso pues lo alimenta, o sea, se ve, pues suena la campana, saliva y pues él ya lo asocia al alimento, pero no da una explicación como más integrada a lo que estaba pasando, como ya hablan otros conductistas, como a un proceso de sanación, sino es algo más biológico, pienso. Cuando tú hablas de sanación, ¿será de saciación? Sí, o sea, pues es que es como una respuesta más al alivio biológico que Ah, o sea, buscaba sí. Pablo en los perros, Ah, pero bueno, sí, no claro. como digamos algo terapéutico, como corregimiento de una conducta. Tal vez por eso Pablo no podía llegar a algo a fondo. Pero ahorita el condicionamiento clásico se utiliza muchísimo para muchos procesos terapéuticos. Se utiliza muchísimo para procesos organizacionales, inclusive, ¿sí? Porque generamos aprendizajes o nuevos aprendizajes cuando se presentan esas asociaciones. Lógicamente, lo que él pretendía explicar Pablo en ese momento era que en el organismo, al interior del organismo, hay una serie de cambios para que se genere la salivación. Pero, digamos, algo que no hubiese podido funcionar adecuadamente en Pavlov es de que si el perro, y eso lo mencionabas tú ahorita, si el perro está saciado de alimentación o de alimentos, perdón, si el perro está lleno, está saciado, pues entonces el perro no va a salivar. No va a salivar precisamente pues porque pues, no le interesa que les muestren no le interesa ni le llama la atención de que le muestren un jugoso pedazo de carne. No le va a gustar que le muestren un pastel, lo que sea. ¿Por qué? Porque el perrito está lleno, está saciado, ¿sí? Entonces lo que plantea Pablo es de que para poder trabajar en ciertos tipos de condiciones se tienen que generar otras en el contexto. Es decir, yo tengo que para poder hacer ese experimento, yo tengo que deprivar de alimentos al perro, ¿sí? O al animal objeto de investigación. Yo tengo que deprivarlo de alimento. ¿Para qué? Para que así cuando yo quiera trabajar con él, él me responda. ¿Sí? Y es lógico, si a mí me invitan, yo acabo de comerme un poco de cosas y a mí me invitan a comer ir a comer a Domino's Pizza, pues yo no voy a querer ir, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estoy lleno, estoy saciado, ¿sí? Entonces, cuando se presenta la saciación, digamos que eso podría ser algo que hace que no funcione el condicionamiento clásico. Entonces, deben de generarse unos factores previos para que me den la respuesta, el perrito, la respuesta que yo quiera que me dé el perrito, ¿no? De hecho, si el perro está saciado, pues el perrito va a tener otro tipo de conductas en ese momento, pero no va a presionar palanca, lo que va a hacer es acostarse a dormir, o a rascarse, o a acicalarse, lo que sea, pero no va a responder a lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no tiene hambre. La manera para manejar este tipo de experimentos es colocar unos ambientes ficticios, entre comillas, para que se genere el condicionamiento que yo quiero. Bien, ¿qué más nos diría Pablo, Stephanie Salazar? No, profe, pues lo que yo iba a aportar era que como para
O sea, que como para poder modificar la conducta, para poder modificar una conducta, lo que hizo él con el perro, o sea, se tiene que observar qué es lo que se quiere modificar, ¿no? O sea, es decir, él quería ver cómo a través de solo el sonido, sin siquiera el alimento, podía generar esa salivación. Entonces Sí, yo claro, creo que pero no mucha, es, pero no sería modificar, sino generar aprendizaje, generar asociaciones. a partir de algo que Claro, claro, que ya se sí, observó. claro, porque lo que se dice es de que un estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada, ¿no? El estímulo incondicionado en este caso es la carne que le genera al perrito una respuesta incondicionada, ¿sí? Que es la salivación. Digamos que ahí simplemente se genera una respuesta innata, ¿sí? Porque el perrito tiene hambre, ¿sí? Pero cuando yo ya empiezo a mezclar el estímulo neutro, ¿sí? Que inicialmente yo se lo presento, digamos lo que es un sonido, una campana, pues cuando yo se lo presento, es un estímulo neutro que pues lógicamente no genera nada, o sea, no genera una respuesta incondicional, no, el perrito no voltea a mirar, no, o sea, no hace nada de lo que yo quiero que haga. Entonces el perrito lo que hace es quedarse quieto, o va a hacer otras cosas, pero no va a hacer absolutamente nada porque el estímulo neutro fue algo novedoso, ¿sí? Entonces sonó la campana o el sonido, pues, y pues, no generó. O sea, el estímulo neutro no genera absolutamente nada. Pero lo que él hizo, pues, en esa asociación de estímulos es presentar el estímulo neutro y seguido le presentaba la carne, ¿sí? Y después de varias asociaciones, el perrito aprendió que cada vez que se le presentaba el sonido de la campana, se le iba a presentar la carne. Entonces ya después lo que hizo Pablo fue retirar la carne, ya no se la presentaba más y el perrito salivaba únicamente con el sonido de la campana. Y ahí se dio el aprendizaje condicionado, el condicionamiento clásico, ¿sí? Porque pues el perrito aprendió a que el estímulo condicionado, que antes era el estímulo neutro, el estímulo condicionado, que antes era el estímulo neutro, generara una respuesta condicionada. Porque, ¿por qué se llama condicionada? Porque o sea, está salivando únicamente con la presencia de la campana. Únicamente con la presencia del sonido de la campana. Entonces, por eso se habla de estímulo condicionado que genera una respuesta condicionada. Entonces, digamos que esas son las asociaciones que es lo que se trabaja hoy día de una manera abierta en muchos contextos, ¿sí? Y eso se trabaja en educación, en los jardines escolares, en las empresas. Hay muchos ejemplos de condicionamiento clásico. Bueno, ¿ustedes recuerdan a Thorndike? ¿A Edward Thorndike? ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? Díganme, por favor. ¿Recuerdan a Edward Thorndike, señoritas, caballeros? Él habla de la ley del efecto. Si una conducta es seguida por algo agradable, normalmente esa conducta se va a reforzar y se va a presentar en el conducto con mayor frecuencia. Es lo que plantea Thorndike. Si una conducta es seguida por algo desagradable, algo tóxico, algo nocivo, seguramente esa conducta en el futuro no se va a presentar. ¿Sí? Eso es lo que nos plantea Thorndike. ¿Sí? De hecho, el condicionamiento operante tiene mucho de esto. ¿Sí? Yo diría que Skinner hizo plagio allí porque la idea de la ley del efecto la planteó inicialmente Thorndike y lo que hizo Skinner fue pues, emplear el condicionamiento operante. ¿Sí? Conducta, consecuencia. Conducta positiva, consecuencia positiva.
O si mi conducta es seguida por algo desagradable, pues entonces esa conducta tiende a disminuirse. ¿Sí? Todo esto es conductual, todo esto es conductismo, que también se trabaja muchísimo en lo que tiene que ver con los aprendizajes en contextos académicos, en contextos familiares, laborales, inclusive en las prisiones se trabaja muchísimo este condicionamiento operante, pero muchísimo, en las cárceles se trabaja muchísimo esto. ¿Sí? Y por último, pues está John Watson, ¿no? Pues lo que les comentaba al principio, el condicionamiento de respuesta del miedo, la adquisición del miedo, cómo él le generó ese temor al vértigo, que fue lo que lo hizo a que lo sacaran del campo de la psicología, porque pues a la sociedad no les gustó, a los padres de familia no les gustó que le enseñara a tener miedo a los pequeños. ¿Sí? Por eso es que el medio ambiente influye muchísimo, pero muchísimo. ¿Sí? Un niño, si ustedes se dan cuenta, ellos no tienen figura a fondo. Cuando son pequeños, ellos, si ustedes lo colocan en una parte, en una superficie en donde llega a cierto punto y hay cierto tipo de abismo, entre comillas, entonces el niño no percibe el mal. El niño no percibe, no siente el miedo, porque no identifica. Los niños aprenden de acuerdo a las experiencias que tienen. Nosotros aprendemos de acuerdo a las experiencias que tenemos, ¿no? Entonces, eso fue lo que explicó Watson. Pues permítanme, voy a mostrarles algo de esta. A ver, espérenme. A ver si lo tengo acá. Un momentico, por favor. Aquí vamos a mirar un poco ese experimento de Pavlov. Ya lo miramos. Ahí está. ¿Están viendo mi pantalla, señoritas? ¿Caballeros? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, les agradecería que siempre que les preguntara algo como esto, pues me respondieran, porque no sé si es que tengo mal el audio o no, pero pues por favor no se me queden en silencio. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42,5 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared.
But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Dicho esto, entonces, vemos que él ha Bien. Fíjense cómo, inclusive uno puede mirar una serie de conductas variables que de pronto pueden presentarse allí en ese experimento que planteaba Pavlov. Si ustedes se acuerdan, en este video, Pavlov se acercaba y acariciaba al perrito, ¿no? Era en cierta manera afectuoso con el perrito, lo acariciaba y toda esa cuestión. Pienso yo que esa es otra variable que inclusive se tiene en cuenta en este experimento. ¿Por qué? Pues porque si lo que de pronto hace Pavlov es castigar al perrito, pues le genera otro tipo de aprendizaje. ¿Ven? Entonces se necesita tener una serie de condiciones, inclusive en experimentos, para poder generar cierto tipo de respuestas, en este caso con el perro, con la salivación del perro. Entonces, ahí... pues aunque Pavlov no lo tuvo en cuenta, pero eso podría ser una variable extraña, una variable externa, como la afectividad que tiene o las respuestas de afectividad. Estoy mirando la conducta de acariciar, no estoy mirando la parte emocional de Pavlov, sino la conducta de acariciar dócilmente al perrito. Entonces eso permitía que el perrito estuviera ahí presente sin ningún tipo de temor. Si yo le genero agresión, si yo le doy, si yo lo chuzo, lo pellizco, le doy choques eléctricos, ya tendrían otro tipo de experimento. Pero que también está allí como latente esos tipos de asociaciones. ¿Sí? Por eso Pavlov mostró a lo último cómo los animales aprendían de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a los estímulos que se le presentaban. ¿Ven? Por eso es de que cuando, digamos, un cachorro en la jungla, en la selva, fallece, muere por depredadores o por cazadores furtivos, digamos, la mamá, ¿sí? Entonces no tienen los procesos de aprendizaje, porque no saben, ¿sí? No saben cómo comportarse, no saben qué es lo que tienen que hacer. Todo lo que aparece en el contexto inmediato de los animales salvajes, como decía Pavlov, genera un aprendizaje importantísimo. Y la ausencia de eso, pues no genera asociaciones, porque no hay aprendizaje. Entonces, es lo que nos estaba planteando Pavlov. Y pues lógicamente Tordan, luego Watson, y luego Skinner, y toda esta gente que le ha dado tanta relevancia a la conducta, al estudio de la conducta como tal. Preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, sugerencias. Señor, muchas gracias. Bien. Ok, entonces, por hoy ya terminamos. Miren, por favor, el artículo que aparece allí en la sesión 2. Por favor, léanlo y hablamos al respecto de ese artículo mañana, ¿sí?
que tiene mucho que ver con lo que trabajamos en el día de hoy. Entonces, por favor, léanlo para que avancemos en el tema y que ustedes participen. Yo quería hacer esta introducción precisamente porque era pues como colocarlos en contexto y hablar un poquitico de esos temas. Pero ya mañana ustedes tienen que participar aún más todavía. Bueno, entonces por ahora no es más, muchachos, nos veremos mañana. Muchas gracias por su presencia y bueno, nuevamente bienvenidos y nos veremos mañana, ¿ok? Bueno, profe, muchas Chao. gracias. Profe, Gracias. profe, ¿me puede regalar un minutico? Ay, Solange. Bueno, sí, listo. Muchas gracias, señoritas, caballeros. Que estén muy bien. Chao. gracias, profe, buen día. Profe, a mí también me puedes regalar un minutico. Bueno, Laura. Yo creo que ya estamos solitas. No, todavía no. Todavía no. Pues, de las dos niñas que quieren hablar. Diana, chao. Andrea Huertas, ¿quieres comentarme algo? También está con nosotras, profe. Es que Diana también. Diana, Sí, señor profe Dayana, sí. ¿también tú? Laura, Bedoya, ¿de qué no activan sus cámaras, por favor? profe, nosotras, mi compañera Laura, Andrea y yo, te queríamos contar que, pues desafortunadamente fuimos contagiadas por el COVID. Entonces, no vamos a poder asistir, yo creería que este jueves a la clase presencial, porque pues estamos en cuarentena, profe. No sé tú cómo nos podrías ayudar para nosotras, pues no adelantarnos en esa clase o no perdernos del tema. Venga, pero Laura, si tú estás con cuarentena, ¿qué haces en la calle? Laura. Profe, qué pena, lo que pasa es que a mí me tocó venirme otra vez de urgencias porque lo que pasa es que me estoy sintiendo muy mal. Entonces, se me ha entrecortado acá. A mí me hicieron, pues ya me dieron la restricción de aislamiento por 14 días, pero yo también, te escribí, pues porque me preocupan las clases presenciales. Bueno, pues, o sea, si ustedes tienen la orden de aislamiento, pues lógicamente pues no pueden salir, ¿no? La responsabilidad de cuidarse es netamente de ustedes, pero pues sí las quiero ver muy activas acá en el aula virtual eh, para, pues, para poder sentir, pues lógicamente están muy al tanto de lo que hemos venido trabajando. Entonces, pues voy a rotar acá a las personas que me dicen, que es Solange Sánchez. Sí, señor. ¿Cuándo terminas tu aislamiento? Pues, profe, yo estoy ahorita, a mí no me tomaron la prueba. Lo que pasa es que mi esposo se contagió. Mi esposo está hospitalizado, desafortunadamente le dio una neumonía. Él inició más o menos este martes, hoy hace 8 días. Entonces, a nosotros nos dijeron aquí, a mis hijos y a mí, que nosotros pues no nos tomaban prueba, pero éramos positivos para COVID. Igual yo he tenido síntomas, he estado con tos, he estado con el malestar como tal. ¿Y por qué no has pedido que te hagan la prueba allá a domicilio? No nos toman la prueba. Yo llamé al dispensario médico y no nos toman la prueba, que porque nos toman como positivos, entonces que tenemos que tomar como tal la cuarentena. Porque Pero yo conozco inclusive familiares que han tenido el COVID y bueno, aislaron a mi familiar y la familiar vivía con su pareja, con el esposo, entonces a él también le fueron allá y le hicieron la prueba. Y resulta, curiosamente, ella tenía COVID y él que vive con ella no le dio COVID. ¿Ves? Entonces,
pues yo sugiero que no porque tengas que estar en clase, sino que tengan la certeza que ustedes llamen Sí. a su EPS, que digan, vean, necesito que tengo esta situación, necesito que me vengan a hacer la prueba del COVID. Y lo hacen, ¿no? O sea, lógicamente eso no se puede negar porque tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, Sí, profe, bueno, yo voy a volver a intentar, estamos llama. mirando, sino para tomarla por parte del Ministerio de Salud, porque no, lo que yo le digo a su merced, que en el dispensario médico no nos la quisieron tomar porque supuestamente nos tomaban como positivos. Mi No, hija estaba enferma, yo también estaba enferma. Entonces, pues estamos de todas maneras como teniendo todos los cuidados pertinentes por sí o por no, profe, para no contagiar a claro, nadie, ¿no? Porque pues de todas maneras es de cuidado, sí, señor. claro. Pero sí voy ahorita a tener en cuenta lo que su merced me está diciendo, a ver si de alguna manera puedo conseguir que nos la tomen. Sí, sí, es importantísimo eso porque, de hecho, acá dice, acá alcanzo, dice acá, puntos de toma de pruebas para detectar el COVID. Hoy martes 15 a partir de las 9 de la mañana. ¿En dónde vives tú? Yo vivo aquí en el sector de Kennedy, profe, por la 1 de mayo con 68. Porque hay en Chapinero, en Engativá, en Suba, en Barrios Unidos, Teusaquillo y Usaquén. Digamos que el que más se quedaría cerquita es Teusaquillo, pero igual es como retiradito. Pero Sí, yo te invito señor. a que llames a tu EPS para que solicites tu cuenta de la situación, porque así fue como han hecho muchos de mis familiares y muchos conocidos que les han ido a la casa de ellos, a donde viven, y le han hecho la prueba de COVID, por favor. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, Bueno, Serán. sí, ¿Y señor. tú, Muchas Andrea? gracias, profe. Buen Ok, día. ok, chao. ¿Y tú, Andrea, lo Chao. mismo? ¿Tienes problema de respiración? ¿No estás saturando bien, Laura? Digo, Andrea. Ok. ¿Tú me estás escribiendo? Sí, perdón que yo me intervenga ahí, Ok, profe. sí. Sí, mi compañerita ya lleva mucho tiempo que no puede hablar porque Sí, ella tuvo sí. un problema. Entonces ahí te va a escribir ella todo el tiempo, profe. Sí, ya, sí, ok. Me doy cuenta que estás ahí con el oxígeno, ¿no? Vale. ¿Y tú, Laura? Profe, a mí sí me la realizaron y pues me dieron hasta el 26 los 14 días de Ok. aislamiento. Las Yo, quiero ver yo, acá en clase, las quiero ver acá en clase sí, no, virtual, ¿no? sí, sí, igualmente yo ya te había escrito y te envié el soporte y todo, pero claro, o sea, estar pues en la clase virtual, sí, presencial, tal vez queda un poco difícil, o queda Bueno, difícil, pero sí, virtual, claro que sí. listo, vale. Pero veremos mañana. Léanlo, por favor, lo que les dije, por favor, para empezar la clase mañana muy juiciosos. Chao. Chao, chao, señoritas, que estén bien.